La Dieta Ideal, el programa para adelgazar que le permite gozar de la comida aún más que antes mientras que usted adelgaza. El Dr. Canale, médico gastroenterólogo que actualmente ejerce en California, Estados Unidos, ha descubierto que el adelgazar y mantener el peso ideal no debe ser una tortura continua, sino que hay principios maravillosos que le ayudarán a bajar de peso y mantener una salud óptima al mismo tiempo que lo librarán de la obesidad, las dietas penosas y la enfermedad. Escuchemos a continuación al Dr. Canale, el cual nos enseñará cómo mejorar la silueta con la dieta ideal. En esta sección consideraremos el descanso diario y el descanso semanal, dos elementos importantísimos para adelgazar con el plan del cielo. Pero antes de hacerlo, necesitamos entender que cuando se trata de bajar de peso, únicamente aquello que hagamos en forma permanente dará resultados duraderos. Los cambios de estilo de vida deben ser permanentes. Es mejor un cambio menor para siempre que cambios drásticos pero temporarios. Voy a ilustrar eso, relatándoles la experiencia de la madre de un misionero en la selva de Brasil. Ella era bastante gorda y vivía en Estados Unidos. Un día fue a Brasil, a la selva, a visitar a su hijo y su familia. Durante su visita, caminaba más de lo que acostumbraba, porque allí no hay muchas facilidades de transporte. Además, como tenía nietos pequeños, se veía obligada a empujar el cochecito. Así, sin advertirlo, estaba haciendo bastante ejercicio. Su alimentación en Brasil consistía mayormente de arroz y frijoles, porque no había mucho más para comer. Como resultado de esta estadía en la selva, sin mayor esfuerzo y sin siquiera intentarlo, bajó unas 90 libras, o sea, 40 kilos. ¿Te imaginas? Adelgazó 40 kilos sin siquiera intentarlo. Creo que muchas personas irían a la selva brasileña si supiera que van a bajar 90 libras. Ella, sin darse cuenta, adelgazó porque había cambiado sus hábitos. Pero, ¿qué sucedió cuando regresó a los Estados Unidos? Cuando volvió, comenzó nuevamente a vivir como antes, con sus viejos hábitos de comer y de hacer poco ejercicio físico, y recobró todas las libras que había perdido. Sí, al ir a la selva, ella había cambiado su estilo de vida, pero el cambio no fue definitivo. Si hubiese permanecido allí para siempre, la pérdida de peso habría sido permanente. Recapacita. ¿Te gustaría modificar tus hábitos sin hacer ningún esfuerzo? Pues bien, quizás deberías mudarte a Brasil, a la selva. Pero no todos pueden hacerlo, ni desean hacerlo. Las buenas nuevas son que no tienes que irte a otro país para formar nuevos hábitos, hábitos buenos. Lo que necesitas es proponerte cambiar permanentemente y tu estilo de vida, sin tener que viajar a un país donde te veas forzado a hacerlo, cambiarás. Sin tener que verte forzado a hacer ejercicio y comer solo arroz y frijoles. Recuerda, los cambios deben ser permanentes. Ahora pasaremos a considerar el descanso diario y semanal concedidos por Dios para mantenernos saludables y adelgazar. Nuestro cuerpo necesita descansar todos los días, generalmente de noche cuando dormimos. Quiero explicarte primero que no podemos descansar debidamente durante la noche si tenemos el estómago lleno. En el libro El Ministerio de Curación leo lo siguiente. Otro hábito pernicioso es el de comer inmediatamente antes de irse a la cama. Pueden haberse tomado ya las comidas de costumbre, pero por experimentar una sensación de debilidad, se vuelve a comer. Cediendo así al apetito, se establece un hábito tan arraigado que muchas veces se considera imposible dormir sin comer algo. Como resultado de estas cenas tardías, la digestión prosigue durante el sueño y aunque el estómago trabaja constantemente, no lo hace en buenas condiciones. Las pesadillas suelen entonces perturbar el sueño y por la mañana se despierta uno sin haber descansado y con pocas ganas de desayunar. Cuando nos entregamos al descanso,
el estómago debe haber concluido ya su tarea para que él también pueda descansar, como los demás órganos del cuerpo. Podemos ver entonces que si vamos a dormir con el estómago lleno, las consecuencias serán perjudiciales. El estómago no descansa. Nosotros mismos no descansamos como es debido y tenemos sueños desagradables. Y los otros órganos del cuerpo tampoco descansan correctamente. Por lo tanto, debemos dejar que el estómago termine el proceso de la digestión antes de irnos a la cama. Para hacer esto, necesitamos cenar muy poco, preferentemente solo fruta fresca. La fruta fresca se digiere fácil y rápidamente, lo que la hace ideal para la hora de la cena. Si permites que el estómago descanse, dormirás mejor y te será más fácil vencer la tentación de ceder al apetito, ya que generalmente, debido al cansancio, comemos demasiado y nuestro cerebro no funciona correctamente. No está siendo rehabilitado por el descanso y no tenemos fuerza de voluntad para cambiar nuestros hábitos y ser persistentes. Ahora bien, a muchos les puede resultar difícil cenar liviano. Piensan que no se puede lograr. Les cuesta convencerse. Se despiertan a medianoche y tienen hambre. ¿Qué podemos hacer cuando eso ocurre? Hay varias cosas que puedes hacer. Puedes tomar agua, darte una ducha caliente y fría, leer la Biblia, orar y pedirle a Dios que te otorgue su poder para superar esa sensación. Y verás cómo te calmas. Si haces esto, finalmente podrás volver a dormir. Usa tu imaginación, decide no comer tarde y sobre todo no comer por la noche. Eso te llevaría a engordar. Pídele a Dios que te dé fuerza de voluntad y Él te ayudará. No lo dudes, puedes tener la certeza que si eres persistente, después de algún tiempo ya no tendrás hambre por la noche ni te despertarás en la mitad de la noche con dolor de estómago. Al contrario, dormirás como un bebé y en la mañana te sentirás renovado y listo para comenzar otro día de éxito en el control de tu peso. Deja que tu estómago descanse y adelgaza con el plan de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de la importancia del descanso diario? Muchas veces se come demasiado porque no se ha dormido bien. Necesitamos dormir suficiente para estar descansados y para enfrentar un nuevo día. Y nos dedicaremos entonces ese día a cambiar nuestros hábitos. ¿Cuántas horas de sueño son necesarias? Esto depende de la persona, pero como regla general diríamos que unas 7 u 8 horas son adecuadas. Te sugiero que te acuestes temprano, porque las horas de sueño antes de la medianoche son de mayor beneficio que aquellas dormidas después de las 12. Hemos visto cuán importante es el descanso diario. Consideremos ahora el descanso semanal. Todos necesitamos descansar de nuestras labores una vez por semana. Es decir, dejar de lado por un día nuestro trabajo habitual, con el que nos ganamos el sustento, y también interrumpir el trabajo de la casa, como de lavar la ropa, cortar el césped, limpiar, etc. Este descanso físico está vinculado con el descanso espiritual que tanto necesitamos. El hacer un alto en nuestras tareas nos permitirá mantener una estrecha relación con Dios. Es imprescindible, una vez por semana, reposar espiritualmente, cargar nuestras baterías, por así decirlo, y discernir el plan de Dios para nosotros. Él nos ayudará a bajar de peso y mantenernos así para siempre. ¿Sabías que la semana se originó en la creación? Después que Dios creó el mundo, se tomó el fin de semana libre. La Biblia dice que descansó. Leámoslo en la palabra de Dios. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el segundo capítulo, los versículos 1 al 3, leemos: Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas.
Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios descansó, y ese fue el primer fin de semana en la historia del mundo. Nos hemos acostumbrado a trabajar 5 días en vez de 6. La mayoría de la gente no tiene que ir al trabajo ni en sábado ni en domingo. Y a eso le llamamos el fin de semana. Sin embargo, son pocos los que realmente descansan un día a la semana, porque se dedican a los quehaceres de la casa, o trabajan en el jardín, o en algún proyecto. Pero Dios nos programó para trabajar 6 días y descansar 1. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, Dios nos dejó un consejo. Más bien es un mandato. Es uno de los 10 mandamientos que el Señor les dio a los hijos de Israel en el monte Sinaí, y que están escritos por Él mismo en tablas de piedra. Leamos. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. De allí que el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Vemos que el plan del cielo era que descansáramos un día después de haber trabajado 6. Como dijimos, este es uno de los mandamientos. Es el 4º mandamiento. Se podría decir que es el mandamiento para aquellos que trabajan con exageración. Dios sabía que muchos seríamos adictos al trabajo y que necesitaríamos descansar. Eso me recuerda a una señora que yo conocí, que era de este tipo de personas. Era una madre sola, tenía 2 niñas y trabajaba de lunes a viernes para ganar el sustento para su familia. Luego, en el fin de semana, tenía que hacer el trabajo de la casa. Y así continuaba, trabajando 7 días por semana, 5 en su trabajo habitual y 2 en su casa. En la actualidad, esa es la experiencia de muchas mujeres e incluso de un gran número de hombres. Cuando esta mujer se enteró de que había un descanso semanal, el sábado se convirtió en una bendición para ella, porque durante él suspendía tanto los quehaceres domésticos como su trabajo habitual. Todos deberíamos hacer lo mismo. Dios sabía que necesitaríamos el descanso semanal y por eso nos lo dio. Pero en el sábado, Dios no solo nos dio el descanso físico, sino también el descanso mental y el espiritual. Hay una bendición especial en este día para aquellos que lo observan. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, hallamos una maravillosa promesa. Dice así: Así retirarás tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Vemos, por lo tanto, que el descanso está acompañado de una bendición, ¿verdad? Si respetas el día de reposo instituido por Dios, Él te bendecirá y te dará la fuerza de voluntad necesaria a fin de seguir su programa y bajar de peso en forma permanente. Ahora, puedes preguntarte, ¿qué día de la semana es el verdadero día de descanso que Dios estableció? Reina mucha confusión al respecto. Necesitamos conocer cuál es el séptimo día real y no guiarnos por conjeturas. Dios bendijo el sábado, ningún otro día de la semana ha sido bendecido y santificado por Él.
y hay un gran beneficio prometido para aquellos que lo respetan. Pero si el sábado es el verdadero día de reposo de Dios, ¿por qué entonces la mayoría no lo observa? Los musulmanes observan el viernes como su día de reposo. Los judíos y algunos cristianos guardamos el sábado. Y la mayor parte de los cristianos, como todos sabemos, reverencian el domingo. Según vimos hace un instante en el versículo 10 del capítulo 20 del Éxodo, el séptimo día es el día de descanso del Señor Dios. Pero hay confusión con respecto a cuál es el séptimo día, el verdadero día de descanso que Dios bendijo y santificó. Naturalmente te preguntarás, ¿es posible saber con certeza cuál es ese día? Si observas en un almanaque verás que el domingo no es el séptimo día, sino el primer día de la semana, aunque la mayoría descanse en domingo. ¿Es posible que tanta gente esté equivocada y no reciba la bendición que Dios quiere proporcionarles? La evidencia indica que efectivamente es así. Los judíos, por ejemplo, han estado guardando el sábado por 3.500 años y jamás han alterado el ciclo semanal. Jesús vivió en Israel y Cristo mismo también era judío. Él observó el mismo sábado que observaban los judíos. En Lucas capítulo 4, versículo 16 leemos: Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Los judíos todavía siguen guardando el sábado, el séptimo día, y por 2000 años después de Cristo lo han estado haciendo semana tras semana, sin modificar el ciclo. Por lo tanto, el sábado que ellos observan hoy es el mismo sábado que Jesús guardó. Y ese es también el sábado que Dios bendijo y que debiéramos venerar si queremos recibir su bendición. Pero si queremos saberlo con certeza, debemos consultar la santa palabra de Dios. La Biblia nos dirá a ciencia cierta cuál es el séptimo día. Podemos comenzar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos 42 al 45. Allí habla del día de la crucifixión de Cristo. En ese día, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Ahora bien, todos conocemos en qué día de la semana murió Jesús. Él murió un viernes, por eso lo llamamos Viernes Santo. Analicemos lo que dice la Biblia. Al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro del concilio que también esperaba el reino de Dios, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Llamó al centurión y le preguntó si Jesús ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Vemos entonces que Jesús murió el día anterior al sábado y sabemos que Jesús murió el viernes, por lo tanto, solo el sábado puede ser el día de reposo. Al día que Jesús murió, el día antes del sábado, se lo llama también día de preparación. ¿Por qué? Porque para descansar el sábado necesitamos prepararnos con anticipación y tener todo listo, a fin de no trabajar en ese día. Consideremos otro pasaje de las Escrituras, donde se habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿En qué día de la semana resucitó Jesús de entre los muertos? Sin duda alguna, Él resucitó en el día domingo. Por eso lo llamamos Domingo de Pascua. Leemos en la palabra de Dios nuevamente en el libro de Marcos, pero ahora capítulo 16, versículos 1 al 6. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, apenas salido el sol, el primer día de la semana, fueron al sepulcro. Decían entre sí: ¿quién nos podrá retirar la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron la piedra que era muy grande, ya retirada. Y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron.
Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis al Nazareno, a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo habían puesto. Reconocemos claramente entonces que el día de la resurrección fue el día después del sábado. Leamos otra vez el versículo 2 del capítulo 16. Y muy de mañana, apenas salido el sol, el primer día de la semana, fueron al sepulcro. ¿En qué día? En el versículo 1 leemos que fue el día después del sábado. Entonces, ¿qué día es el día después del sábado? Es el primer día de la semana. Y si el domingo es el primer día de la semana, entonces el sábado es el séptimo. Así que no importa si miras en el almanaque o en la Biblia, o si le preguntas a los judíos, está muy claro que el séptimo día es el sábado, y ese es el día de reposo que el Señor estableció. Dios te promete una bendición especial si descansas física, mental y espiritualmente cada semana en el día sábado. Este es uno de los remedios naturales que Él ha provisto para que logres bajar de peso con su método. Sin embargo, debemos recordar que hay excepciones, como en el caso de médicos y enfermeras que deben atender urgencias aún en el día sábado. Dios no quiere que dejemos morir a una persona por guardar su día santo. Lo que nos pide es que nos abstengamos de todo trabajo que se pueda realizar antes de que comience el día santo o que se pueda postergar hasta que él mismo haya terminado. Recuerda, Dios tiene una bendición especial para ti si respetas ese día. ¿Por qué no pruebas el método del cielo? Te estarás preguntando, ¿significa entonces que si soy cristiano debo cambiar de religión y dejar de asistir a la iglesia los domingos? No necesariamente. Muchos tienen 2 días libres los fines de semana, pero en realidad no siempre los usan para descansar, porque casi todos trabajan en su casa o van de compras los sábados y hasta los domingos, luego de ir a la iglesia. No es mi intención decirte que tienes que cambiar de iglesia. Eso es algo de lo cual solamente el Espíritu Santo puede convencerte, si es lo que Dios quiere para ti. Si quieres continuar yendo a la iglesia el domingo, puedes hacerlo. No hay ningún mandamiento en la Biblia que te impida adorar a Dios cualquier día de la semana. Puedes hacerlo los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, por supuesto. Por eso te sugiero que si te sientes cómodo y deseas continuar asistiendo a tu iglesia los domingos, puedes hacerlo. No hay mandamiento que lo prohíba, pero puedes recibir igualmente una gran bendición en el día sábado, el día de descanso que Dios estableció, aun cuando no vayas a la iglesia ese día. A continuación te daré algunas sugerencias que te ayudarán a obtener la bendición que nuestro Padre Celestial ha prometido para aquellos que guardan su día santo. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, no hagas ningún tipo de trabajo, ni siquiera doméstico. Haz de ese día un día de comunión con Jesús, un día tranquilo, libre de preocupaciones. Un día en el que puedes dar un paseo por algún lugar donde hay cosas de la naturaleza, cosas bellas que Dios ha creado, para disfrutar del aire fresco y la luz del sol, que son 2 de los remedios naturales. Si vives en una ciudad, ve a un parque, lleva tu Biblia y medita en las promesas de Dios. Allí podrás encontrar orientación para reducir tu peso. También podrías formar un grupo de oración en tu casa o en la casa de algún amigo y compartir este programa con otros. Estudien la palabra de Dios y oren para que sus consejos sean aprovechados en el tratamiento que ustedes se han propuesto y puedan adelgazar con el plan de Dios. Pueden también animarse los unos a los otros, orar el uno por el otro y durante la semana escuchar estas presentaciones e intercambiar ideas sobre cómo poner en práctica el programa divino para bajar de peso. Compartan recetas de comidas saludables, apetitosas y bajas en calorías. De esa manera tendrás tu propio grupo de apoyo.
Tener un grupo de apoyo es de suma importancia para que no olvides que estás formando nuevos hábitos. Si haces cambios permanentes e inspiras a tus compañeros para que también lo hagan, afirmarás tu nueva manera de vivir. Puedes ser el maestro y enseñarle a los demás a bajar de peso con el plan del cielo. Aun cuando no fueras religioso, te invito a que lo pruebes. Y si guardas el sábado, Dios obrará maravillas en ti, aunque tú no creyeras en Él al principio. En la próxima sección consideraremos el más importante de todos los elementos que puedes utilizar para adelgazar: la confianza en el poder de Dios. Así llegamos al final de esta sección de la dieta ideal con el Dr. Carlos Canale. Para recibir todo el beneficio del programa, deberás volver a mirarlo más de una vez, probablemente varias veces, y continuar mirándolo periódicamente. De esta manera captarás los conceptos gradualmente, uno por uno, a tu propio ritmo. Esperamos que encuentres en la dieta ideal la mejor forma de adelgazar en forma permanente. Te deseamos que puedas avanzar sin demora en el camino que lleva a la salud y a la felicidad. Pudiera ser que también estés buscando más ayuda. Puedes conseguir libros, cassettes o videos, libros valiosos acerca de la nutrición, la salud o libros de cocina. O puedes estar interesado en artefactos de cocina que te pueden ayudar a cocinar en forma saludable. Puedes estar buscando una manera atractiva de hacer ejercicio, como el famoso Reborn Air, o puedes estar buscando recetas saludables o información. Puedes encontrar todo esto y más en la página web del Dr. Canale, www.ladietaideal.com, o puedes escribir a La Dieta Ideal, P.O. Box 550, Vineyard, California, 95316, Estados Unidos, o llamar al teléfono 888-844-6622. Muchísimas gracias y hasta siempre.